secuestró un cadáver, se hizo con una herencia y se proclamó rey. Hoy vamos a desenmascarar a un hombre que no solo sobrevivió al caos, sino que fundó el reino más estable de toda una era. Hablamos de Ptolomeo I Sóter, el primer faraón griego de Egipto. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Imaginen este panorama. Estamos en el año 323 a.C. en Babilonia. El gran Alejandro Magno ha muerto. No dejó un heredero adulto claro. Todos los generales de Alejandro, los llamados diádocos o sucesores, se quedaron mirando un mapa gigante preguntándose quién se llevaba qué. Ptolomeo, un general macedonio de toda la vida y uno de los 7 guardaespaldas personales de Alejandro, se apunta un tanto. Le toca la joya de la corona, Egipto. Era un general capaz y leal, pero ojo, los rumores decían que podría haber sido hijo ilegítimo del mismísimo padre de Alejandro, Filipo II. Ptolomeo no hizo nada por desmentirlo, claro, un buen currículum nunca está de más. En la repartición inicial, Ptolomeo llega a Egipto como un simple sátrapa, un gobernador. Pero Ptolomeo no era un diádoco cualquiera. Mientras sus compañeros se peleaban por controlar el imperio entero, Ptolomeo tuvo una epifanía. ¿Para qué controlar todo si puedes tener un pedacito rico y bien defendido? Así que decidió concentrarse en el Valle del Nilo. Y aquí viene su primera jugada de maestro, tan audaz que parece sacada de una película de espías. En el 321 a.C., la carroza funeraria de Alejandro Magno, una procesión fastuosa que se dirigía a Macedonia, atravesaba Siria. De repente, ¡zas! Ptolomeo secuestra el cuerpo. Sí, lo escucharon bien. Secuestró el cadáver embalsamado de su rey. ¿Y por qué? Porque en la tradición macedonia, enterrar al rey legítimamente te convertía en su sucesor legítimo. Ptolomeo desvió la caravana a Egipto y colocó el féretro primero en Menfis y luego en su flamante nueva capital, Alejandría. Al hacer de Alejandría la última morada de Alejandro, Ptolomeo se autoproclamó su protector espiritual. En un solo movimiento, legitimó su gobierno en Egipto, hizo de Egipto el nuevo centro sagrado del imperio y fastidió enormemente a sus rivales. Un genio en toda regla. Ptolomeo siguió jugando con astucia. Por fuera, decía ser un simple gobernador de los herederos oficiales. Por dentro, gobernaba con mano de hierro. Mandó ejecutar a un funcionario griego que le estorbaba, Cleómenes de Náucratis, acusándole de conspirar, y de paso se quedó con todo su tesoro, un 2x1 administrativo. Los otros diádocos intentaron sacarle de Egipto, pero Ptolomeo era imbatible. Cuando el regente imperial Pérdicas invadió Egipto en 321 a.C., Ptolomeo lo rechazó con éxito. El resultado, Pérdicas fue asesinado por sus propios oficiales tras el fracaso. La defensa de Ptolomeo lo convirtió en una leyenda militar. Después de décadas de luchas, Ptolomeo finalmente lo hizo oficial. En 305 a.C. se proclamó Basileus, rey de Egipto, fundando así la dinastía tolemaica o Lágida. Y su fama creció tanto que, cuando ayudó a la isla de Rodas a resistir un asedio tremendo, el de Demetrio Poliarcetes, los habitantes de Rodas, agradecidos, le dieron un título que pasó a la historia: Sóter, que significa El Salvador.
Lo más impresionante de todo es que Ptolomeo no murió en batalla, ni asesinado por una intriga. Fue el único de los diádocos que murió de viejo y por causas naturales con más de 80 años. Eso sí que es ser un ganador. Ptolomeo sabía que no podía gobernar la milenaria tierra de Egipto como un simple general extranjero. Necesitaba la bendición de la tradición. Así que se puso la doble corona. Para los egipcios, Ptolomeo se convirtió en un faraón de pleno derecho. Fue coronado con el rito tradicional. Tomó títulos en jeroglíficos como Amado de Amón y se hizo representar en estatuas como un monarca egipcio, con el tocado en emes y ofrendando a los dioses. Esto no era solo pose, era política inteligente. Ptolomeo restauró templos, concedió privilegios al poderoso clero y se aseguró de ser visto como el garante del Ma'at, el orden divino. El apoyo del clero egipcio era innegociable. Pero Ptolomeo no se detuvo ahí. Su jugada cultural más ambiciosa fue la creación de un nuevo dios, Serapis. Los griegos no iban a adorar fácilmente a dioses con cabeza de animal, y los egipcios no querían renunciar a sus deidades. Así que Ptolomeo, con ayuda de un sacerdote egipcio y uno griego, creó una deidad híbrida perfecta para su nuevo reino multicultural. Tomó elementos de Osiris, dios de la resurrección, y el toro sagrado Apis, y lo fusionó con atributos de los dioses griegos Zeus y Hades. El resultado: Serapis, un dios padre, barbado, de aspecto griego, que simbolizaba la abundancia y el inframundo. Lo instaló en Alejandría, en un gran templo, el Serapeum. Serapis se convirtió en la deidad estatal. Una estrategia de cohesión social digna de un genio del marketing religioso. Ahora dejemos a un lado la política y la religión para hablar del lugar que cambió el mundo, Alejandría. Si Alejandro la trazó, Ptolomeo la construyó y la llenó de vida. Trasladó la capital de la tradicional Menfis a esta nueva urbe costera y la convirtió en el principal centro comercial del Mediterráneo. Aquí se controlaba el grano egipcio. La moneda de Ptolomeo era de alta calidad y con su retrato, propaganda pura, se levantaba el majestuoso faro de Alejandría, que terminaría su hijo Ptolomeo II Filadelfo. Pero Ptolomeo tenía una visión que iba más allá del comercio. Con el consejo de un filósofo ateniense exiliado, Demetrio de Falero, Ptolomeo fundó el Mouseion, el museo, hacia el 300 a.C. No era un museo de exhibición, sino un centro de investigación y enseñanza, algo así como la primera gran universidad del mundo antiguo. Ptolomeo pagaba estipendios a los mejores sabios para que vivieran y trabajaran allí. El matemático Euclides escribió sus elementos de geometría en Alejandría bajo el patronazgo real. Se cuenta que una vez el rey le preguntó si no había un camino más fácil para aprender geometría, a lo que Euclides respondió: no hay camino real en geometría, ni siquiera para un rey.
Y junto al museo se sentaron las bases de la mítica Biblioteca de Alejandría. Ptolomeo quería recopilar todos los libros del mundo. Compraba, copiaba y en una táctica muy agresiva ordenó que todo barco que atracase en el puerto entregara cualquier rollo de papiro que llevase. Los originales para la biblioteca y las copias para los dueños. En sus salas se clasificó la literatura mundial, creando los primeros catálogos de la literatura universal. Se fijaron los textos de Homero, se practicaron disecciones médicas pioneras para comprender el misterio de la vida. Y 1 o 2 generaciones después, ojo para los terraplanistas, Eratóstenes calcularía la circunferencia de la Tierra. Ptolomeo I no solo fundó un reino, fundó una revolución intelectual. En aquellas salas nació la anatomía, la filología, la astronomía y la crítica literaria moderna. Cada descubrimiento, cada pergamino, era una chispa en la vasta oscuridad de la ignorancia. El mundo por primera vez comenzaba a pensarse a sí mismo. Ptolomeo I Sóter, el general que secuestró un cuerpo para legitimar un trono, el rey que inventó un dios para unir 2 culturas, y el mecenas que creó la capital del saber antiguo. Murió en paz en el 282 a.C., habiendo asegurado la sucesión a su hijo. Su dinastía tolemaica gobernó Egipto durante casi 300 años. Perdurará hasta Cleopatra VII, última descendiente de su linaje y del sueño de Alejandro. Un periodo de estabilidad excepcional. Su modelo de gobierno, con una administración centralizada y un equilibrio cultural entre griegos y egipcios, fue el más exitoso del mundo helenístico. El culto a Serapis e Isis se extendió hasta Roma, y Alejandría siguió siendo un centro cultural vital hasta mucho después de que su reino cayera. Ptolomeo I nos enseña que la historia no se hace solo con espadas, sino con astucia, un poco de propaganda religiosa y una inmensa sed de conocimiento. Así termina la historia de Ptolomeo I Sóter, el primer faraón griego, el arquitecto del orden, el hombre que supo transformar la conquista en civilización.